nombre es Guni y mi hijo mayor, Guni Junior, y mi hija Albita, esa es la famosa Albita, ¿verdad? Mi familia llenos de dones y talentos, gracias por la misericordia del Señor, le servimos. Un día yo dije, hermanos, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y aquí estamos. Y ahora vamos a hablar del hijo menor. Vamos a chismear de cosas muy lindas, hermanos, que hizo el Señor en nuestro hijo menor. Así que para que conozcan mi familia y también parte de MMR, que cuando decimos MMR la gente también se pregunta, ¿y qué significa eso? Bueno, somos un ministerio misionero y también de restauración. Ese es nuestro ministerio. Así que también cuando quieran visitarnos, somos de la misma familia, somos el cuerpo de Cristo y estamos muy contentos por estar aquí compartiendo una vez más de muchas y miles de testimonios, hermanos, que hemos ido a iglesias y hemos visto la mano de Dios en esto que ha hecho el Señor en nuestra familia. Desde ahora les dejo esto: el Señor nos permitió ver su gloria. Así que vamos a compartir este hermoso testimonio con ustedes. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Una bendición de verdad estar con ustedes. Les amamos muchísimo. Nos sentimos en casa, como dice el pastor Grayson y su esposita hermosa. Es una bendición y de verdad muy agradecidos, hermanos y amigos que nos visitan. Esperamos que esta noche tú puedas abrir tu corazón, porque lo que yo vengo aquí a hablar no es simplemente un testimonio. Dios nos permitió pasar por esa valle de dolor, hermanos, con un gran propósito. Y asimismo, como decía el pastor, Dios también permite muchas cosas, aunque no entendamos, porque Él tiene un propósito con cada uno de ustedes. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 13. Y dice la palabra de Dios, amados, no os sorprendáis, escuche esto, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Voy a repetirlo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos dicen amén? Tuve la dicha, amados, de nacer en un hogar cristiano, con unos padres, con abuelos y tíos, todos cristianos. Pero realmente conocí a Jesús como mi Señor y Salvador a los 17 años. Cuando vine a Cristo, cuando Él me encontró, venía, a pesar de que tenía tan corta edad, igual como todos los chicos, había pasado una vida loca. Y cuando llegué a Cristo, Dios me bendice con un esposo maravilloso, un hombre de Dios, un hombre guardado para Dios. Y recuerdo que cuando empecé a caminar al lado de mi esposo Guni, cuando éramos novios, él me enseñó tantas cosas, me ayudó a crecer. Por eso, amados, en el testimonio yo siempre voy dando pausas y le digo a los chicos y a las chicas que están buscando novio y novia, les voy a dar un secreto, que 32 años después de estar juntos ha sido efectivo. Cuando un hombre ama a Dios, tiene la capacidad de amarte a ti. Y cuando una mujer ama a Dios, tiene la capacidad de amarte a ti, varón, también. Dios me bendice y recuerdo que desde que empezamos de novios,
Guni me enseñó, yo era nueva de nuevo en las cosas de Dios, valga la redundancia, pero me enseñó a poner todo en las manos de Dios, a orar juntos. Siempre fue un buen hábito, maravilloso orar juntos. Y recuerdo, amados, que yo visualizaba mi vida con Guni y le pedí a Dios que si nos permitía casarnos, nos diera 3 hijos. Y le dije, Señor, yo quiero tener 3 hijos, pero me gustaría muchísimo que el primero fuera varón, luego la niña y el menor que sea varón. Así no hay problema, decía yo. Así la de en medio sigue siendo niña, nadie le va a quitar el puesto, es la princesa de la casa. El mayor es el mayor y el menor es el menor. Y amados, Dios concede las peticiones de tu corazón. Y el Señor me permitió y me dio la bendición de tener a mi primogénito, a Guni Jr. Luego vino la preciosa Albita y luego vino Natanael. Cuando yo estaba embarazada de Guni, como mi esposo también es un levita, un adorador, recuerdo que mi esposo cuando se sentaba en la cama y él toca guitarra, y cada vez que tocaba guitarra, Gunito en mi estómago se quería salir, se movía y se movía. Y cuando dejaba de tocar la guitarra, Gun Israel se detenía. Yo recuerdo, amados, en aquellos años que no existía la tecnología que hay ahora. Ahora se conocen muchas cosas, en aquellos años no. Y a mí me llamó la atención que la música lo movía. Luego, cuando él nace, Dios me da la palabra un día a través de una profeta y me dice que Dios había escogido a mi hijo con un propósito, pero que la música también venía en él y iba a ser un adorador. Luego, amados, nace Albita y luego vino Natanael. Ellos dos fueron muy seguidos uno del otro. Y recuerdo, amados, que en otra ocasión Dios me vuelve a hablar a través de otro profeta. Gente que de pronto usted sabe, Dios viene y le habla y me dice: Dios va a poner una voz angelical en uno de tus hijos. Hay un ministerio de sanidad, y cuando uno de tus hijos cante, dice el Señor que Él se va a glorificar y va a venir sanidad, y Él va a callar a los ángeles para escucharle. Y entonces yo decía, ¿cuál de los 3 será? ¿Será Gunito? ¿Será Albita? ¿Será Nati? ¿Quién será? Y amados, como estaban tan chiquitos, Albita, como buena mujer que es, comenzó a hablar desde los 8 meses. Mucho más rápido que los varoncitos, como todas nosotras. Y déjenme decirle, amados, que cuando empezó a tararear, las primeras palabras era cantando. Y siempre estaba cantando. Y recuerdo que estaba jugando y ella siempre estaba cantando. Cuando logró armar la primera frase en una canción, cantaba: Jehová es mi reguero, porque no podía decir guerrero. Y me di cuenta quién era la que Dios había elegido para que le sirvieran canto. Pero yo empecé a investigar. ¿Y Natanael? ¿Qué pasó con Natanael? ¿Qué hay de Natanael? ¿Por qué no me habla Dios de Natanael? Y había un silencio en eso. Resulta que cuando mis hijos crecen y llegan a la escuela, y nosotros como madres conocemos la personalidad de cada uno de ellos, pues vamos viendo y son bien diferentes. Gun Israel, así como lo ven ustedes, con esa personalidad, así fue desde que nació. Mi mamá está aquí conmigo y lo sabe. Él siempre fue formal, fue serio, fue líder en todo lugar donde estaba. Lo ponían, era el presidente de una cosa, el líder de una. Él siempre estaba así como es. Albita, por ende, fue la mamá de los hermanos, la que dice y manda que hay que hacer hasta la fecha. Pregúntenle al papá. Ella es la chineada, ella es la mimada. Pero Albita siempre fue una niña muy segura de sí misma y muy correcta y muy ordenada y muy limpia, y entonces siempre fue la mamá. Pero Natanael era diferente. Natanael era un niño disperso. Natanael era el niño que mientras todos estaban aquí jugando y otros niños estaban juntos jugando, él estaba por allá solito viendo la hormiga que caminaba.
Y por la forma de ser Natanael, tuvimos todos que inclinarnos a buscarlo donde estaba y a cuidarlo siempre. Natanael era el niño de cuidado. No podía dejarse porque Natanael no veía el peligro. Entonces recuerdo, amados, que en muchos de mis viajes que tuve que salir siendo ellos niños, tuvieron que quedar al frente de la casa. Mi esposo trabajaba y yo tenía que salir del país. Mis padres, que hoy mi mamá está aquí conmigo, vivían en Estados Unidos, eran pastores allá, y yo tuve que comenzar a salir. Y entonces, ¿quién se quedaba a cargo de la casa? Albita. Albita era la que tenía que hacerse cargo de los hermanos. Ellos en la escuela siempre sobresalieron, pero Natanael era diferente. Y recuerdo que un día alguien me dijo: tú tienes 3 hijos especiales, pero hay uno que es más especial. Es Natanael. Amados, mientras Gunirael y Albita eran promedio, Natanael iba rajado o quebrado, como le decimos aquí en Costa Rica, en las notas. No le entraba. Y él trataba, era un niño tan inocente, pero le costaba. Era tan diferente a sus hermanos. Yo siempre he sido amante del cielo, de estar viendo las estrellas, de la astronomía, de todo lo que tiene que ver en el espacio. Y les acostumbré desde niños a salir a ver las estrellas. Cada vez que hay una lluvia cósmica, estaba la pastora Yerling y los niños afuera. El pastor no, ese duerme, pero nosotros sí estábamos a las 2 de la mañana allá afuera llevando frío. Y recuerdo, amados, que ellos estaban muy niñitos y yo les decía: miren aquella estrella, ven aquella estrella, qué grande, qué brillante. Y todos me decían sí, y yo les decía: ese es Gunito, ese es mi Gunito. Y Natanael se quedaba viendo y decía: mami, ¿por qué ese es Gunito? Ah, porque él es el mayor y es el grande. Y sí, mira, siempre brilla, en mi cielo él siempre brilla. Vamos a buscar la estrella de Albita. Aquella, la estrella de Albita. Mami, ¿cuál soy yo? Aquella. Estaban tan niños. Y Natanael me decía: mami, ¿cuál estrella soy yo? Yo le decía: espérate, ahorita te voy a decir cuál es la tuya. Y yo recuerdo, amados, que cuando pasaba una estrella fugaz, yo le decía: ese eres tú, Natanael, ese eres tú. Y Natanael me decía: mami, ¿por qué? Y yo le decía: porque eres diferente, eres especial. Y yo siempre trataba, amados, de levantar su autoestima, porque yo no quería que él se comparara a la alabanza, por decirlo así, que la gente hacía de mis hijos, de Gunirael y de Albita, y él no. Porque la gente a veces es cruel. Porque a veces, hermanos, nuestros niños son diferentes a otros y la gente no lo entiende. Yo traté de siempre hacer sentir a Natanael que aunque no tuviera la capacidad intelectual que tenían sus hermanos, él tenía otras capacidades. Era mi trabajo como mamá. Y así transcurrió. Natanael tenía una virtud, que era muy empunchado, igual al papá, de trabajo en muchas cosas. Y entonces le empezamos a trabajar en eso, hermanos. Y cuando llegó a 6º de la escuela, como le costó tanto la escuela, cuando salió de la escuela y le dieron el título, me dijo: mami, aleluya, ya salí de la escuela. Y Nati me decía: mami, yo no quiero ir al colegio. Ay, mami, yo no puedo. Y yo orándole al Señor: bueno, amor, ¿qué vas a hacer? Yo quiero trabajar con papi. Mi esposo y yo decidimos entonces darle un periodo de 1 año. Natanael tenía unos 14, 15 años, pero como duró tanto en la escuela, entonces le dimos el espacio para que de verdad estuviera con el papá un tiempo. Amados, cuando era niño, Natanael, yo le decía: papi, ¿usted quiere tocar un instrumento? No. ¿Le gusta algún deporte? Sí, más o menos, pero no le veíamos. Guni desde niño siempre ha estado en los púlpitos, tocando, cantando, predicando, porque Gunirael desde muy niño ejerció su ministerio. Albita igual, desde los 5 años Albasilén está en un púlpito con un micrófono cantando. Y de pronto, hermanos, Natanael, como no hacía nada, cuando él sale de la escuela y se une a estar con su papá más,
nos llevamos la sorpresa de que empezaron a salirle muchos dones. Y uno de esos fue que él empezó a salirle la música también, como buena herencia del papá. Y entonces empezó a tocar algunos instrumentos, se unió mucho con Guni, su hermano, con Albita. Y entonces en mi casa, hermanos, siempre hemos tenido un altar. Un altar donde todos cantamos, donde ellos tocan sus instrumentos, donde oramos. Y recuerdo, amados, que cuando Natanael dejó la escuela y estuvo con mi esposo, mi hermano siempre ha tenido una mueblería ahí en Santa Bárbara. Y en esa mueblería mi esposo ha trabajado por muchos años porque era una herencia familiar. Y entonces estuvieron siempre ahí trabajando haciendo muebles. Y entonces mis hijos, tanto Guni como Natanael, siempre estaban ahí con mi papá, con mi hermano y con mi esposo en la mueblería. Mi hermano la mueblería está a la par de mi casa, pero mi hermano había rentado una bodega y en esta bodega estaba como a 500 metros tal vez de mi casa, y entonces ahí era donde pintaban. Mi esposo era el que pintaba, el que hacía todo esto, pintando. Y entonces Natanael y Gun Israel siempre estaban o en la bodega o venían al taller, en la bodega y en el taller. Siempre estaban ahí. Amados, en el 2007 nosotros habíamos pensado irnos a vivir a los Estados Unidos porque se nos abrió una oportunidad de ir a pastorear allá. Cuando eso no éramos pastores directamente, trabajábamos en una iglesia y el Señor nos había abierto las puertas para irnos allá. Y recuerdo que el día 2 de enero del 2007, exactamente cuando estaba el Basilén cumpliendo 15 años, Natanael tenía 14 y Gun Israel tenía casi 17. Llegó un varón, amados, y me dio una palabra y me dijo: Dios va a levantar algo glorioso en tu casa. Y este varón me dijo, hay 7 años, me habló de 7 años de lo que iba a pasar. Yo decía dentro de mí, mientras él me hablaba, yo decía, ¿por qué no me habla de Estados Unidos? ¿Por qué no me habla de pasajes? ¿Por qué no me habla de avión? ¿Verdad? Si era lo que nosotros creíamos. Obviamente mi papá, por ser ciudadano americano, teníamos toda la facilidad para irnos y estaban buscando pastores. Y entonces este varón me profetizó y me dijo, Dios va a hacer algo en tu casa, va a hacer algo en tu familia, y yo veo 7 años de una gran cosecha. Recuerdo, hermanos, que él me dijo, toda tu casa, todos ustedes son una familia pastoral y veo muchas cosas que pasan, entre esos veo gente que llega a tu casa. Bueno, hermanos, yo me fui a mi casa ese día, mis hijos andaban de campamento, me senté con mi esposo y le dije, amor, vieras que me dieron esta palabra. Recuerdo que mi esposo me dijo, bueno, oremos, solo Dios nos puede ir indicando los pasos a seguir. Recuerdo, amados, que nosotros comenzamos con la célula en la casa, siempre un altar familiar. Y resulta que la vecina un día dijo, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí que se oye tan bonito? Era mi cuñada. Bueno, nosotros nos reunimos aquí a adorar al Señor y a cantar todos los lunes. ¿Y yo puedo venir? Y pues claro. Y el siguiente lunes llegó mi tía y me dijo, ay, qué bonito, yo me gustaría ir. Digo, bueno, vamos, tía, está bien, es la familia. Pero resulta que Albita tenía un amigo en el colegio y ella invita a este amigo a la célula. Y este amigo, hermanos, invita a 20 amigos de él, 20 amigos que un día llegaron todos a la sala de mi casa donde nos reuníamos, hermanos, que por ahí tengo las fotos. Y cuando yo vi aquel montón de gente y mi esposo simplemente cogió la guitarra, Gun Israel creo que cogió otra guitarra, me parece, y Natanael los bongoes, y empezamos a cantar y la gloria de Dios se derramó. Hermanos, habían milagros, la gente lloraba, la gente se sanaba, oíamos testimonios y yo decía, ¿qué es esto, Señor? No estaba en nuestros planes. Porque déjame decirte, iglesia, que el Señor dice que mis caminos no son vuestros caminos. Tú y yo a veces creemos que es por aquí, pero Dios dice no es por aquí. Pero cuando tú estás en Dios y estás confiado en su palabra, Él hará que tu paso sea seguro.
Y si lo das mal, Él lo endereza, dice la palabra, porque Él está contigo. Y amada iglesia, para ir resumiendo esta parte, se levanta el ministerio, Dios nos habla y nosotros entonces comenzamos a trabajar y a pastorear. Y se levantó el ministerio con muchos jóvenes. Yo recuerdo que cuando el profeta me había hablado de 7 años, me había dicho que a los 3 años y medio iba a haber un cambio en el ministerio, iba a haber un antes y un después. Yo lo guardé en mi corazón. Y amados, cuando pasó el tiempo, pasados ese tiempo, en noviembre del 2009 habían pasado 3 años. Y en noviembre del 2009 vuelve a venir este profeta, un varón de Dios, que por cierto su hija está con nosotros hoy. Y él me dice, tengo que darte una palabra. Amados, y él se sentó y yo estaba con una amiga y él llegó y se quedó mirándome y se puso a llorar y me dijo, amada, amiga y hermana, dice el Señor que vas a pasar una prueba de fuego. Vas a sentir que tu corazón se te va a partir. Pero dice el Señor que no temas, que es necesario que pases por ahí. Yo voy a estar contigo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo y tengo un gran propósito con esto. Amada iglesia, quiero decirte algo. Qué lindo es que nos profetizan un viaje, una bendición económica, muchas cosas, ¿cierto? Que nos digan cosas buenas. Pero nos cuesta asimilar, amados, pero yo tengo que decirte esto. Dios es un Dios de amor y Dios prueba nuestros corazones. Dios le había dado a Abraham una promesa de darle un hijo y después de que se lo dio le dijo, entrégamelo. Porque Dios necesita probar nuestro corazón, amados, para ver si realmente Él está en primer lugar. Hello. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Dios siempre va a probar tu corazón, amada iglesia, amado hermano, pero es para bien, para propósitos eternos. Dios no es un Dios que piensa mal. Dice que sus pensamientos son pensamientos de bien para su pueblo, para sus hijos y para todos los seres humanos, porque Él los ama. Y déjame decirte, amados, que cuando el varón me dijo eso, yo ese día le dije, Señor, se me va a partir el corazón. Es una prueba de fuego. Y lo primero que pensé fue en mi padre. Mi padre estaba con una enfermedad, aunque estaba trabajando en los Estados Unidos, pero yo decía, ¿será que el Señor se va a llevar a mi papá? ¿Será que el Señor se va a llevar a mis abuelitos paternos, que fueron mis otros papás con los que yo viví y crecí? Y recuerdo, amados, que cuando Él me dio la profecía, Él me dijo lo siguiente: en esa prueba de fuego, Dios va a tocar la economía de tu hermano y va a ser en el 2010. Amados, era noviembre del 2009. Quedaba un mes para entrar al 2010. Y la amiga que estaba conmigo, ella escuchó todo esto. Y recuerdo que ella me abrazó y me dijo, bueno, amada, hay que orar. Y yo le dije, sí. Recuerdo que yo entré a la casa y en algún momento me senté con Guni, que él también es pastor y entonces siempre ha sido como un refuerzo para todos en la casa. Y le dije, mi amor, vieras que recibí una palabra que me dijo esto y esto y esto. Y Gunirael me dijo, mami, pues si el Señor dice que va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar. ¿Sí? Vengo y le comento a mi esposo Guni y él guardó un silencio solamente y me dijo, vamos a orar. Vengo y le comento al Basilén y así como es, me dijo, mire mami, uno no puede estarle diciendo amén a todo. Aquí hay que orar a ver y pedir confirmación. Yo le dije, sí, es cierto también. MMR se ríe porque conocen a Albita. Es una chica de armas a tomar.
Y entonces, amados, yo vengo y le comento a Natanael. Natanael era tan frágil y tan diferente a sus hermanos, que recuerdo que le dije: mi amor, vieras que el Señor nos habló esto y esto. Y él bajó su mirada y me dijo: mami, ¿será que Dios se va a llevar a Tito? Tito era mi papá, o a los abuelitos. Y yo le dije: mi amor, no sé, pero yo sé que el Señor dice que va a estar con nosotros y pase lo que pase, Él no nos va a dejar. Y recuerdo que Natanael se quedó triste y se fue. Esa fragilidad que tenía él era la que nos hacía a nosotros cuidarlo, y sobre todo Albita era la que siempre estaba cuidándolo de que no se quebrara en su fragilidad. Pero Natanael era tan especial y tan noble, era un chico que amaba a Dios. Y amados, el 27 de enero teníamos recién 18, 20 días por ahí de campamento, ¿verdad? Habíamos venido de campamento. Habíamos ido al campamento y habían ido los chicos. Ahora les voy a enseñar muchas fotos de ese tiempo. Y Natanael, amados, había servido. Recuerdo que en el campamento le dije: Natanael, ¿en qué vas a trabajar? Y me dijo: mami, yo soy staff, yo voy a ir a servir. Y Natanael, con otros aquí, que está el primo y está Oscar, eran súper unidos. Y entonces Natanael andaba recogiendo la basura, jalando por aquí, jalando por allá. Siempre estuvo trabajando en el campamento. Nosotros habíamos tenido la bendición en el ministerio de, entre los chicos que habían venido, habíamos recibido a Oscar. Oscar fue un chico que vino al Señor, hermano, se convirtió y se convirtió. De todos los 20 jóvenes que habían llegado, el que más ha perseverado y más ha crecido para la gloria de Dios ha sido Oscar, con otros más que perseveraron. Y luego se integró Miguel. Miguel era un muchacho mayor, tenía 30 y algo de años, y él llegó con su pareja, con su mujer en ese tiempo. Los casamos, ellos restauraron su vida y empezaron a servirle a Dios. En ese campamento todos fuimos a servir, todos fuimos a trabajar. Y el 27 de enero, amados, que ya había pasado el campamento, apareció una mañana, esa mañana, el miércoles 27, tenía mi esposo 15 días, porque en ese campamento Dios le había hablado a mi esposo y le había dicho que tenía que dejar el trabajo y tenía que dedicarse a tiempo completo conmigo en la obra, porque ya era grande. Y recuerdo que mi esposo le costó mucho tomar esa decisión, pero le creyó a Dios, porque precisamente en la bodega donde pintaban, donde trabajaban estos muebles, estaba Oscar, Miguel, Guni, Natanael y mi esposo, que es el pastor, siempre estaba con ellos. Entonces tenían un ambiente muy bonito. Siempre compartían, y cuando ellos tenían preguntas y cosas, siempre estaban ahí. El pastor siempre estaba con ellos y eran muy amigos, muy unidos, un ambiente muy bonito, y trabajaban juntos. Cuando mi esposo sale de ahí y ya no queda más, ese miércoles en la mañana, recuerdo que Natanael llegó a la casa y me dijo: mami, viera que hoy escuché a Miguel muy triste, y me dijo que lo había sentido como desanimado. Parece que Miguel había tenido un conflicto, no con su esposa, con no sé quién, y estaba como enfermo, algo tenía él y no estaba bien. Y Natanael me dijo: mami, viera que lo vi preocupado, porque lo vi desanimado. Hay momentos, ¿verdad? Él estaba en uno de esos momentos. Y entonces dice Natanael: mami, yo estoy preocupado. Y yo estaba hablando con él y con Oscar. Yo recuerdo que siempre le decía a Oscar, yo le digo a él Chana de cariño, y yo le decía: Chanita, cuídeme a Nati, Chanita, cuidado, Chanita, esté al tanto de Nati. Entonces siempre le otorgué a Oscar también el cuidar a Natanael. Y ese día le dije yo: Natanael, háblele a Miguel y dígale a Oscar que le ayude. Él me dijo: sí, mami, pero de ahí, yo como soy un chiquillo de 16 años, ellos me vacilan. Y yo le dije: mi amor, pero Miguel es nuevo, tiene que ayudarle, y recuerde que su papá no está, hágalo usted. Y me dijo: sí, está bien. Él se fue. Regresó al mediodía y le dije: Natanael, ¿qué pasó con Miguel? Me dice: mami, viera que estábamos lijando unas puertas, y nos pusimos a conversar,
Y Miguel dijo, ¿sabe qué? Yo mejor me echo para atrás. Y dice Natanael que él le dijo, vea Miguel, usted no diga eso porque si el Señor viene hoy se queda. Y si se muere se va para el infierno. Le dijo Natanael. 16 años, ¿verdad? Pero tenía una mentalidad, él tenía un retroceso psicológico, entonces tenía como, emocionalmente era como un chico de 13, 14 años. Y como ellos se llevaban tan bien en sus bromas y todo, yo sabía que Oscar estaba ahí, yo estaba tranquila por ese lado. Y me dice Natanael, mami, y viera que después vi que se metió al baño y duró mucho y salió con los ojos rojos. Yo creo que sí se arrepintió, mami. Y ay, qué bueno, Natanael, gloria a Dios, qué dicha. Pues no lo deje, mi amor, y apóyelo mucho y dígale a Oscar que lo apoye porque necesita. Sí, mami. Y él se fue. Amados, 2 de la tarde y llegó mi amiga a visitarme. Ella trabajaba conmigo en el ministerio, era la copastora y era la que había estado conmigo el día que el varón me había dado la profecía. Y ese día llegó en la tarde. Mi esposo se había ido a hacer una diligencia cerca de la casa y cuando llegó mi amiga, recuerdo que vamos a tomarnos un café. Sí, vamos a hacer cafecito. Y el hijo se fue a traer pan. 4:15 de la tarde. Voy a tender una ropa y me voy al patio de atrás. Amados, en enero los vientos son bravos. Ustedes conocen aquí, ¿verdad? Y en Santa Bárbara, en el lado donde yo vivo, mi patio da hacia el este. Entonces el viento pega bastante fuerte. Y cuando yo salgo a tender ropa, yo veo un humo negro a lo largo. Pero era tan fuerte, era un humo tan fuerte, hermanos. Y yo dije, qué raro, huele a humo, pero como muy fuerte. Y en ese momento, hermanos, decidí no meter la ropa. Y salgo y le digo a mi amiga, qué raro, algo está pasando porque veo un humo como muy fuerte. En ese momento, yo salgo afuera de mi casa y están los empleados del taller de mi hermano y me dicen, hay un incendio en la bodega. Pero amados, la bodega donde se ubicaba era un lugar así como un bajito, como un lote que va hacia un río y la bodega estaba abajo, habían varias casas arriba, entonces había que entrar por un portón y caminar así como ver esta carretera hacia abajo y en la parte de abajo estaba la bodega y en ese momento, amados, la bodega a la par tenía un terreno vacío y en otras ocasiones por el clima caliente se hacían incendios y se habían llamado a los bomberos. Entonces yo asocié que eso era lo que estaba pasando y le dije a uno de los empleados, otra vez se incendiaron los charrales de a la par y me dijo, no, parece que es adentro. Yo recuerdo, amados, que en ese momento mi corazón comenzó a palpitar. Yo entro a la casa en carrera y suena el teléfono y era la esposa de mi hermano. Ella estaba llorando y me decía, ella me dice, Jay, ¿qué pasa, Jay? Y yo no sabía qué decirle. Y yo le dije, parece que hay un incendio ahí en la bodega, pero no sé. Hermanos, yo nunca pensé nada fuera de lo normal. Yo dije, sí, empezó Dios a tratar. Mi hermano estaba en ese momento, dejó a la esposa y cogió él el teléfono y me dijo, él me dice, gordita, mi hermano, y me dice, gordita, tranquila, yo voy para allá. Y yo le dije, no, si yo estoy tranquila, porque yo no sabía nada, hermanos. Cuando yo cuelgo el teléfono, sentí en mi corazón y le dije a mi amiga, ya empezó. La prueba que se venía ya comenzó. Y hermanos, yo me cambio rápido y me voy y empiezo a caminar. Mi amiga se va conmigo y resulta que cuando yo me voy acercando al lugar, era tanto el humo, hermanos, que no se podía abrir los ojos. Yo tenía que coger una carretera como unos 20 metros y luego llegar al lugar para empezar a bajar hacia el terreno. Y recuerdo que en ese momento, hermanos, entre el humo, yo iba tapándome y aquel viento. Y cuando yo vi un montón de gente que corría y vi una cinta amarilla que estaba poniendo un policía, me di cuenta que era algo serio. En ese momento
yo recuerdo que me dejaron entrar y nomás abriendo el portón y yo entrando, entre el humo y la gente que corría, de pronto me salió al encuentro Oscar. Oscar ha sido un hijo para nosotros desde el primer día que llegó al ministerio. Entonces él me dice, ma. Y yo recuerdo que cuando Oscar viene a mi encuentro y yo lo veo, hermanos, usted sabe, cuando uno está lleno de humo, que se pone así, ¿verdad? Oscurito. Y Oscar llega a mi encuentro y no lo voy a olvidar. Cayó a los pies míos, él cayó de rodillas y empezó a decirme, ma, ¿por qué? ¿Por qué? Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios es injusto? Y él empezó a llorar desesperadamente. Amados, yo soy su madre espiritual, soy su pastora y él me pedía una respuesta, pero yo no sabía de qué me hablaba. Y yo le dije, pero mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? Contrólese, porque él estaba tan desesperado. Yo recuerdo que se arrancaba el cabello y él se miraba la ropa y decía, ¿por qué yo no estoy quemado? ¿Por qué yo no estoy quemado? Y entonces yo lo agarré de pronto fuerte y le dije, amor, ¿qué pasa? Dígame. Y él me dijo, ma, hubo un incendio y Natanael y Miguel están adentro y yo no los puedo sacar. Cuando él me dijo que Natanael estaba adentro, amados, un dolor indescriptible empezó a darme en el corazón. Y yo empecé en ese momento y yo dije, Señor, porque a uno le pasan mil cosas por la cabeza. Yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Pero como Oscar se golpeaba y entonces yo lo volví a agarrar. Yo le dije, pero mi amor, ¿qué pasó? Dígame. Porque fueron fracciones de segundos. Y Oscar me dice, ma, yo estaba pintando y se reventó algo. Y él me explicó así rápido. Y se hizo un incendio, yo no lo pude sacar. Y yo le decía, pero ¿qué pasó con Natanael? Dígame. Hábleme por favor de Natanael. Y él me dijo, ma, yo no sé, yo solo sé que yo le dije que saliera, pero él decía el baño y alguien decía el baño, pero Natanael dijo Jesús, pero y cuando él me dijo eso, amados, como yo había enseñado a mis hijos a que en donde estuvieran clamaran a Dios, porque era el único que estaba con ellos cuando sus papás no estaban, desde niño les enseñé. Yo dije, Natanael se desesperó. Pero como todo fue tan rápido, hermanos, mientras él me dijo eso, a él lo agarraron y se lo llevaron porque la Cruz Roja vino y los policías, los bomberos no habían llegado, había humo por todos lados, la gente corría y tomaba las mangueras y en aquel caos, hermanos, yo me voy en carrera y empiezo a bajar así la calle y entre el humo, cuando de pronto yo logro ver en la casa de a la par que había un muro, yo veo a mi esposo. Yo nada más había escuchado a alguien que gritaba y decía, Señor, no, por favor, Señor. Y gritaba desesperado. Y en ese momento yo recuerdo que yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Porque, amados, o sea, le hemos servido a Dios. Y uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando me llega esa mala noticia? ¿Dónde estás, Señor, cuando me está pasando esto? Y en ese momento recuerdo que corrí hacia él y le dije, mi amor. Y él se volvió y me abrazó y empezó a llorar y me decía, Nati está dentro y yo no lo puedo sacar. Los padres son protectores, dan la vida por la familia y por los hijos. Y mi esposo, amados, se sintió impotente. Algún día él les contará la parte de él, porque él cuenta y dice que él, amados, se paró frente al fuego y decía, me voy a meter. Pero se venían unas ráfagas de viento tan fuertes y remolineaban aquel fuego que no podía entrar. La bodega es una bodega de 50 metros cuadrados cerrada con una sola entrada. No tenía ventana, no tenía oportunidad de salir por ningún lado. Oscar me había contado
que en la pura entrada, ahí había puesto, había un halógeno, un bombillo, y calentaban un tinte. Son mis detalles. Después Oscar que les cuenta el testimonio de la parte de él. Él saca el tinte, el bombillo revienta, se levanta la llama, y cuando él intenta sacar el balde que está encendido, se riega la entrada. Entonces, amados, si esta es la entrada y el fuego, el líquido ardiente se regó así, de esta forma, dice Oscar que él se quedó adentro. Aquello, hermano, subía terrible, gracias. Aquello subía con un humo espantoso. Mi esposo dice que él se acercó y que él decía: yo voy a meterme, pero algo le decía: no lo hagas, porque si te metes ahí quedas. Y yo recuerdo, amados, que cuando mi esposo me dijo: es Nati, yo no lo puedo sacar, yo le dije: mi amor, tranquilo, Dios tiene el control. Y él no me dijo nada, me vio con una mirada, hermanos, como diciendo: no sé qué pasó con Dios. Y yo me preocupé en ese momento. Y recuerdo, amados, que alguien llegó a abrazarlo, y yo le dije a mi amiga: yo necesito orar, no quiero que nadie me toque, no quiero que nada, necesito orar. Porque, amados, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo hay uno que tiene palabra de vida eterna? Solo hay uno que se llama Dios sustentador, Dios consolador. Y yo le dije: Señor, yo he sido tu hija y te hemos servido, Señor, y yo sé que tú lo que dices lo cumples, aunque yo no lo entienda. Señor, yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo, Señor. Y como decía el pastor ahora, que es mi versículo favorito: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque, amado, ahí es donde nos damos cuenta realmente quiénes somos. Y Dios, amados, mientras yo estaba doblando rodillas, yo no me di cuenta. Esto me lo contó un bombero. Yo estaba doblando rodillas, había mucha gente a mi lado, había un montón de gente orando conmigo, pero yo no me di cuenta. Yo estaba en lo mío, yo necesitaba una respuesta. Yo decía: Señor, háblame, por favor. Y recuerdo, amados, que en ese momento yo tuve una visión, y yo vi en el baño, o cerca del baño, a mi hijo Natanael. Lo vi inclinado. Él, siempre que orábamos, cuando estábamos en la iglesia, en ayuno, en oración, él se inclinaba, se ponía de rodillas y se tiraba de panza, como decimos los ticos, ¿verdad? Se acostaba así sobre su rostro y se ponía las manos así y oraba así. O a veces estaba de pie, y como era tan alto, se paraba en algún lado y se ponía a orar y oraba. Siempre se ponía las manos así. Y, amados, en ese momento, cuando yo estaba orando, entraron los bomberos. Y cuando ellos entraron, hermanos, llegó un bombero y dijo: señora, ¿qué está haciendo usted aquí? Se va a incendiar esta casa y usted se va a ir con todo y fuego. Y me regañó toda en ese momento. Y yo estaba de rodillas, pero llegó otro bombero y le dijo, y lo paró. Recuerdo que el bombero llegó y me dijo: señora, quiero decirle que vamos a hacer todo lo posible para sacar a su hijo. Porque él me preguntó: ¿usted es familiar de alguien? Alguien seguro le dijo. Yo le dije: sí, yo soy la mamá del menor de edad que está allá adentro. Cuando el bombero me dijo: vamos a hacer lo posible, yo empiezo a orar otra vez: Señor, por favor. Y yo veo a Natanael postrado, y veo a alguien vestido de blanco, y veo unas alas. Hermanos, eran unas alas hermosas, algo indescriptible, que cubrían el cuerpo de Natanael. Y en ese momento escuché la voz de Dios que me dijo: no temas. No temas, porque yo estoy en control. No temas, porque yo te lo prometí, que yo estoy en control de todas las cosas. Yo tengo un propósito. Y en ese momento, amados,
mientras yo tenía la esperanza, le dije: Señor, los periodistas, hermanos, fue impresionante. Llegaron, había periodistas por todo lado que los policías tuvieron que poner cintas amarillas para que no se acercaran a mí, porque yo les pedí esa privacidad. Todos querían saber qué era lo que había pasado, porque eran 2 fallecidos o 2 víctimas, como le llaman ellos. Y en ese momento, hermanos, yo recuerdo que yo llegué y le dije: Señor, los bomberos me acaban de decir, vamos a hacer todo lo posible. Y mientras yo le estaba orando y le dije: Señor, tu palabra dice que Sadrac, Mesach y Abednego eran 3 hombres que habían sido echados a un lago de fuego, a un lugar de fuego, a un horno. Y tu palabra dice que tú los cuidaste y que ni siquiera sus cabellos olían a humo, Señor. Y yo empecé a gemir, yo empecé a clamar y le decía: Señor, si es tu voluntad, sácalos de ahí y que salgan vivos y que todo Costa Rica pueda ver, Señor, que tú eres real, que tú eres nuestro Dios. Amados, y yo empecé a hacer una oración de clamor por la libertad, digamos, del fuego, por la sanidad, que estuviera bien Natanael y Miguel. Pero en ese momento le dije: Señor, y amados, aquí fue confrontado mi corazón de mamá. Yo le dije: Señor, pero si tu voluntad es otra. Porque, amados, sobre nuestra fe está la voluntad de Dios. Y lo que Él decide es correcto, porque Él es perfecto y sus caminos son correctos, aunque no entendamos el porqué. Y en ese momento, hermanos, le dije: si tu voluntad es otra, Señor, hágase tu voluntad. Y mientras yo estaba de rodillas, salió uno de los bomberos y le dijo al jefe, que era el que estaba ahí, y le dijo: cámbiame el traje, porque hay más de 600 grados Celsius en ese lugar, que no resisto el calor. Había más de 80 puertas que estaban empaquetadas para llevarlas, para entregarlas. Hermanos, y el calor fue tan fuerte en ese lugar que todo el Perlin se retorció. Había un estañón de Ciner como por la mitad de ese líquido inflamable, hermanos, que yo eso no lo supe después. Aquello era una bomba de tiempo. Hermanos, no pasaron 3 minutos cuando salió el bombero, el jefe de la unidad que iba, y me dijo: señora, lo siento mucho, no hay nada que hacer, hay 2 cuerpos ahí. En ese momento, amados y amadas madres, mi corazón se rompió. Yo empecé a llorar, abracé a mi hermana y le dije: qué duro, qué precio tan duro. No entiendo lo que está pasando, pero ¿qué puedo hacer? Me fui y abracé a mi esposo, empezamos a llorar. Mi esposo estaba en un silencio, no pronunció una sola palabra, solamente lloraba y su mirada estaba perdida. Yo tenía tantas preguntas. ¿Cómo, Señor? Si todavía hoy en la mañana le dije a Natanael: mi amor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, Señor. Y yo, amado, siempre oraba por eso. Pero se me había olvidado que dice la palabra que aunque pases por el fuego no te quemarás, que aunque camines por las aguas no te anegarán. Porque aún en medio, amado, de lo que estemos pasando, el Señor está contigo y Él levanta bandera en favor de sus hijos, aunque no entendemos lo que esté pasando. Y déjame decirte, iglesia, que en ese momento yo dije: bueno, tengo que llamar a mis hijos. Y al primero que llamé, a nuestro pastor también, Gun Israel. Recuerdo que lo llamé. Yo no sabía que Gun Israel había sido el último que había estado con Natanael ese día. Gun Israel me cuenta que fue y lo dejó en la bodega. Subieron, se despidieron, subieron así. Gun Israel se fue en el carro a traer unos materiales. Y cuando yo lo llamé, Gun Israel me dijo: mami, ¿qué pasó? Yo le dije: no, mi amor, el Señor se llevó a su hermano. Y Gun Israel nada más me decía: mami, espérese, no me diga nada, ya voy llegando, ya voy llegando. Y yo le decía: papi, el Señor se llevó a tu hermano. En el incendio se lo llevó. Y él me decía: mami, ya voy.
Y recuerdo, amados, que luego llamé a Albita. Al Basilén me decía: mami, usted me está bromeando. Y yo le decía: no, mi amor. Y un hermano fue y la recogió. Ella estaba en Heredia. Y en ese momento, hermanos, cuando llegó Guni Israel, yo estaba en aquel pensamiento, dándole vuelta, diciéndole: Señor, háblame, Señor, explícame, Señor. A Oscar se lo habían llevado. Y recuerdo, amados, que cuando entró Guni Israel, yo me fui en carrera, lo abracé, lloré y lloré. Y él lloró conmigo y me dijo: mami, Dios está probando nuestro corazón a ver si lo que realmente predicamos lo vivimos y lo creemos. ¡Auch! Amados, ahí encajó la primera pieza del rompecabezas. Dios está probando mi corazón. Es que Dios es Dios y Él puede probar nuestro corazón, amados. ¿Acaso puede el barro decirle al hacedor cómo hacerlo? Él prueba nuestro corazón porque nos ama. Porque quiere enseñarte a ser paciente, porque quiere enseñarte a que empieces a creerle a Dios y a depender de Dios aún en las más pequeñas circunstancias. Y en ese momento, iglesia, llegó al Basilén. Al Basilén no lo podía creer y sí se enojó con Dios. Y recuerdo que no le importó el que estaba ahí y empezó a reclamarle a Dios y a decirle: Señor, ¿qué clase de Dios eres? ¿Cómo vas a permitir que mi hermano muera de esta forma? Si te hemos servido, si te hemos dado todo, Señor, nos hemos guardado. ¿Cómo, Señor? Y ella se enoja con Dios. Wow, eso me sorprendió. Porque eso es lo que hace mucha gente. Cada vez que la gente es probado, le pasa algo, se enojan con Dios. Y en ese momento, amados, yo recuerdo que la tomé y le dije al Basilén: Dios tiene control de las cosas. Y me dijo: mami, no lo defienda. Estaba tan dolida, tan enojada, y me dijo: mami, no lo defienda. Y yo la agarré y la abracé y yo le dije: tranquila, porque yo dije: es un momento pues de dolor, es obvio, es su hermano y ella era su otra mamá. Amada iglesia, escucha esto. Y en ese momento entró Katia, la esposa de Miguel. Vino a buscar una respuesta de su pastora. Escuche esto, hermano. Su pastora tenía un dolor tan profundo como el de ella. Pero es que nosotros los pastores, hermano, la gente cree que nosotros no nos dolemos, que nosotros no sufrimos. Pero déjame decirle que somos seres humanos como ustedes. Padecemos, lloramos, nos duelen. Por eso es necesario, iglesia, que tú ores en favor de tus pastores y le den cobertura siempre de oración. Porque nosotros les servimos a ustedes porque Dios nos llamó, aún sacrificando lo que sea en nuestra vida. Porque le servimos a Dios y a su pueblo. Y yo recuerdo, hermanos, que Katia llegó y me dijo: pastorcita, ella es muy linda, solo así me dice: pastorcita, por favor, dígame, mi esposo se salvó. Pero yo sabía que ella no me hablaba de la muerte física. Ella sabía que él había fallecido. Ella me hablaba de su salvación. Yo no sabía lo que había pasado. Yo solo recordé lo que Natanael me había dicho. Y yo nada más le dije: Catita, Dios me dio un sueño. Yo vi a Natanael y vi a alguien vestido de blanco. Y el Señor me dijo que no tuviera temor, que Él tenía control de todo. Y mientras yo le estaba explicando, se la llevaron. Yo no supe nada más de Oscar hasta después. En ese momento, hermanos, recuerdo que llegó un tío mío que trabajaba con el gobierno y él llegó y me dijo: yo me voy a hacer cargo de todo. Yo le dije: tío, no sé qué hacer. Yo llamé a mis padres a los Estados Unidos. Ellos empezaron a movilizar, los hermanos empezaron a llegar, la gente lloraba con nosotros, hermanos. Fue una noticia devastante para muchas personas, devastadora. Y yo recuerdo, hermanos, que la policía nos llevó a la casa.
No podíamos, estaba aquello tan lleno de gente. Y como Miguel era vecino mío también, entonces la policía cerró 100 metros de calle, un block, para los que van a ver esto en internet, en Estados Unidos un block, y cerraron esta calle y entonces se llenó de gente. Amados, y yo recuerdo que cuando llegamos a la casa, Gun Israel me dijo: mami, necesitamos estar solos. Y yo le dije: sí, vamos al cuarto a orar. Y nos fuimos a la habitación. Cuando llegamos a la habitación, amados, Albasilén y Gun y mi esposo no habían pronunciado una sola palabra. Ellos estaban en un silencio, en un dolor. Y esa fue la primera prueba para mí, porque estábamos acostumbrados, hermanos, a orar todos juntos. Y el que más oraba, ¿sabe quién era? Natanael. A Natanael ponerlo a orar por los alimentos era terrible, porque ese hombre oraba por los clavos, por la madera, por el perro, por el gato, por todos oraba. Ese era Natanael. Y como estábamos tan acostumbrados a hacer el altar y a orar juntos y a hablar, y oraba uno y luego el otro, hermanos, ahí se me quebró a mí el corazón cuando yo dije: nos falta uno para orar. Y yo le pedí a Dios fuerzas, y en el silencio de nosotros cuatro le dije: Señor, gracias por haberme prestado a mi hijo Natanael. Fue lo que le dije. Y con lágrimas en mis ojos y con muchas preguntas le dije: Señor, no sé lo que pasó, no entiendo cómo permitiste y morir de esta forma, y en un incendio y quemado. Y yo pensaba muchas cosas y le dije: Señor, yo no sé lo que está pasando, pero quiero decirte gracias, Señor. Y quiero decirte, Señor, que yo hoy te voy a entregar mi dolor, porque yo no lo puedo llevar. Y sabe, amados, ¿qué hice yo? Yo hice eso. Yo agarré mi dolor y le dije: Señor, tómalo, porque yo no lo puedo llevar. Y se lo entregué. Porque Jesús dice: dame tu carga. Dame tu carga, que yo la hago ligera. Yo soy el que llevo tus cargas, porque yo fui quien te creé. Yo estoy contigo, yo voy a ayudarte. Y yo le entregué mi dolor, amados. Y le dije: Señor, y te entrego a Natanael. Y por eso, amados, déjeme decirle que yo no estoy llorando por Natanael. Yo estoy llorando por ti, porque siento tu dolor. Y en ese momento, amados, el Espíritu de Dios empezó a tocarnos, porque Gun Israel empezó a orar, y Gun Israel empezó a decirle: Señor, gracias, aunque yo no entienda lo que está pasando. Y yo empiezo a ver la reacción de ellos ante su Dios en medio de lo que estábamos pasando. Y después de que Gun Israel terminó, como había visto al Basilén enojada con Dios y a Guni en un silencio, yo esperé a ver qué pasaba. Y en ese momento, amados, mi esposo tomó fuerza en el nombre de Jesús y dijo estas palabras: Señor, aunque no entienda lo que esté pasando, aunque no sé por qué me está pasando por aquí, yo te voy a decir, Señor, como dice tu palabra, y se lo digo al diablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me va a separar de tu amor. Porque yo y mi casa te serviremos. Y con todo esto, Señor, te voy a servir más y me voy a desgastar más por ti. Amados, y la gloria de Dios se derramó entre nosotros. Y el Basilén comenzó a llorar y le decía: Señor, perdóname, perdóname, porque ¿quién soy yo y quiénes somos los seres humanos para enojarnos contigo, para exigirte, cuando somos nosotros los desobedientes, cuando somos nosotros los que nos alejamos? Perdóname. Oh, aleluya. Y yo pude ver, amados, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en medio de todo. Esa noche, después de que salimos de la habitación, como a las 11:30, llegó Oscar.
Y este chico me partió el corazón porque le puedo contar que duró mínimo 15 días llorando día y noche. Él se sentía culpable, dolido, muchas cosas. Estaba muy nuevo en el evangelio. Y esa noche me dijo: ma, yo necesito quedarme aquí en la cama de Natanael. Y él se quedó ahí en el cuarto con Gunito y otros jóvenes. Pero yo recuerdo que volví y le dije: Oscar, dígame, mi amor, explíqueme otra vez qué fue lo que pasó. Y Oscar me vuelve a explicar lo mismo. Y me dice: es que fue raro porque Natanael estaban como si nada, ellos pudieron haber salido, pero algo raro pasó. Y Oscar me dice: ¿sabe qué es lo que me llama la atención, ma? Que yo soy el que pinto. Yo estaba lleno de tinte y yo me tiré entre las llamas. ¿Por qué yo no estoy quemado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios hizo algo conmigo y no con ellos? Y yo recuerdo que le dije: mi amor, si tú estás con vida, porque Dios tiene un propósito contigo y te permitió pasar por ahí porque tiene un gran propósito contigo. De momento no lo entendía. Hoy con su esposa ya tienen su ministerio, ya lo entienden. Son evangelistas y ganan muchas almas para Cristo. Y amados, y en ese momento, cuando Oscar me cuenta, yo le digo otra vez y le pregunto: mi amor, pero dígame, ese Jesús que me golpeaba el corazón, Él lo dijo con temor, con miedo, fue un grito de desesperación. Por favor, mi amor, dígame. Y recuerdo que Oscar me volvió a repetir y me dijo: no, ma, Natanael estaba saludando a alguien, como cuando uno saluda a alguien: hola, ¿cómo está? Como Jesús, Jesús. Y Oscar me decía: yo no entiendo, yo no sé qué pasó. Y en eso, amados, se fue la gente. A eso de las 2:30 de la mañana, mientras yo escuchaba que lloraba una, porque se quedaron como 15 chicos en la casa. Las chicas en el cuarto de Albita y los chicos con Gunirael. Y en ese momento, amados, yo recuerdo que yo me fui, nos metimos a la habitación, mi esposo y yo. Y en ese momento, mi esposo se acostó, se volvió al otro lado. Lo escuché sollozando y pensativo. Y por un momento, amados, yo empecé a orar y le dije estas palabras: Señor, ¿cómo va a ser mi vida sin Natanael? Si era mi bebé, mi chineado. Porque él de los hermanos era el que siempre, él era el metido con nosotros, el que siempre estaba mami encima mío, el que me traía flores. Natanael no se movía si no era conmigo o con sus hermanos. Y yo le dije: Señor, ¿cómo va a ser mi vida sin Natanael? Y yo me quedé dormida, hermanos, y tuve un sueño. Y cuando yo tuve el sueño, yo vi a alguien vestido de blanco al lado mío. Escuche esto. Y esa persona de blanco, que no le pude ver el rostro, me dijo estas palabras: hija, ¿tú crees que yo soy justo? Y yo le dije: ¿cómo? Hija, ¿tú crees que yo soy justo? Y me sentí como el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pero sí, Señor, he caminado contigo, he comido contigo, he predicado contigo. Pedro, ¿tú me amas? ¿Están conmigo, iglesia? Dios prueba nuestro corazón. Y yo recuerdo que le digo: sí, Señor, sí, Señor, yo sé que tú eres justo. Y me dijo: ven, te voy a mostrar algo. Y me tomó de la mano. Y yo fui, amados, y llegué a la bodega y pasé el fuego. Y cuando yo pasé el fuego, volví a tener la misma imagen que había tenido en la tarde. Vi a Natanael postrado, vi a alguien vestido de blanco al frente de él y unas alas que cubrían a Natanael. Y en ese momento el Señor me dijo estas palabras: mira, yo quiero que sepas que yo he estado en control de todo. Y yo quiero que sepas, así me dijo el Señor, que yo he venido a recoger a mi hijo Natanael. Y lo que estás pasando, yo lo he destinado así porque tengo un gran propósito, porque tú vas a irle a hablarle a aquellos padres y a aquellas madres que tienen a sus hijos en desobediencia, que tienen a sus hijos en las calles, aquellos padres y madres que han perdido el desaliento, y les vas a decir que yo soy Jehová su Dios. Y me dijo el Señor:
no quiero que digas que aquí hubo una tragedia. No quiero que digas que yo sacrifiqué a Natanael por lo que tú vas a ver más adelante. Porque el único que se dio en sacrificio fui yo. Yo fui el que morí en una cruz. Pero quiero que sepas, me dijo, que te he elegido para un propósito. Los he elegido porque somos en mi casa todos. Y me dijo esta palabra, hermanos, porque en mis preguntas, cuando Israel me dijo que Dios probaba nuestro corazón, cuando escuché al Basilén pidiéndole perdón a Dios y reconociendo que nosotros somos los humanos y Él es el Rey, y cuando el Señor me da esta palabra fue como cuando yo entendí el propósito, porque el Señor me dijo esta palabra: no quiero que digas que aquí hubo una tragedia, yo quiero que digas que la gloria de Dios te visitó. La gloria de Dios me visitó. Y el Señor, hermanos, me dijo: ven. Y me pasó la pared. Y yo llegué a un lugar, hermanos, donde es inexplicable lo que se siente, donde todo es tan claro y tan precioso. Y vi gente vestida de blanco. Y el Señor me dijo: mira. Y de pronto yo vuelvo a ver y veo a Natanael. Y Natanael tenía una vestidura blanca y él decía así. Lo voy a decir en palabras ticas. Luego lo corrijo por si alguien lo escucha en las redes sociales, porque se está grabando el testimonio. Natanael decía, como decimos los ticos: qué chiva es esta vestidura. Por decir qué linda, qué impresionante. Pero Natanael ni siquiera se dio cuenta que yo estaba ahí en ese lugar. Yo solamente, él estaba en lo de él. Y él decía: qué lindo, qué lindo. Y su piel era tan suave, todo era tan lindo. Y en ese momento, hermanos, yo mirando a Natanael, pero ni siquiera pude seguirlo mirando, porque todo lo demás que yo veía era tan impresionante. No tengo tiempo para contar los detalles, pero yo solamente quiero contarte esto. Había un árbol tan hermoso y había gente vestida de blanco, y yo vi el cielo porque el Señor me dijo: mira el cielo. Y yo veo el cielo, y el cielo era tan claro como al mediodía. Todo era luminoso y la gente sonreía, y aquel lugar era de paz, era de gozo, era algo precioso. Y el Señor me dice: mira. Y yo le digo: Señor, todo es tan claro, pero yo no veo sombra debajo de ese árbol. Y el Señor me dijo: en la tierra ustedes reciben la luz a través del sol, pero aquí yo soy la luz. Y Señor, aquel Señor que viene por allá, ¿es un viejito o es un niño? Porque tiene piel de niño, pero barba como de hombre anciano. Y el Señor me dijo: es un anciano. Pero Señor, no tiene arrugas. No, porque en la tierra se envejece, pero aquí yo soy la vida, y la vida está en plenitud. Aquí no hay vejez, aquí no hay dolor, aquí no hay llanto. Y en ese momento le digo: Señor, ¿y Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Se salvó Miguel? ¿Qué pasó con Miguel, Señor? Yo no sé qué pasó con esa alma, si estaba bien, si estaba mal. Ay, Señor. Y el Señor me dice: mira a este lado. Yo vuelvo a ver a este lado, y vuelvo a ver otro poco de gente vestida de blanco. Y de pronto entre la gente veo a alguien vestido de blanco, y le miro su piel tan hermosa, y era Miguel. Y yo me enciendo de la alegría, pero oigo al Señor con una voz contundente que me dice: mira, al que yo tomo por hijo, nadie lo arrebata de mi mano. Yo peleo por mis hijos y peleo por los hijos de aquellos que doblan sus rodillas. Oh, aleluya. Santo. Y el Señor me dijo: quiero que vayas a la tierra y que le hables a aquella gente y dile que yo he preparado un lugar maravilloso para ellos. Que vuelvan sus corazones a mí, que se desprendan de lo material, que dejen todo en mis manos, que busquen mi rostro, y yo me encargaré del resto. El Señor me habló y me dijo: ve y dile a aquellas madres y a aquellos padres que yo pelearé por sus hijos. Son mis hijos, y mis promesas son vuestras promesas, y di mi vida por ellos. Y entendí
que era necesario que yo fuera consolada para consolar, que era necesario que yo pasara por el fuego y fuera restaurada para restaurar, que es necesario que pasemos por ese camino, hermanos, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad, para que el débil diga: fuerte soy. Cuando yo me desperté, empecé a llorar porque le dije: Señor, has hablado a mi corazón y entiendo todas las cosas, pero mucha gente me va a creer, otra gente va a decir: esa señora se consuela sola, se inventó eso. Y recuerdo, amados, que aquí tengo, por cierto, para los que quieran ahora al final verlo, tengo lo que salió en los periódicos. Joven cristiano de 16 años y amigo mueren calcinados. Otro por ahí al día sacó sentido a Dios a joven calcinado. Familia cristiana pierde a su hijo, etcétera, etcétera. Decían de todo, hermanos. Cuando yo me desperté, yo le dije: Señor, cuando yo le hable a la gente van a escucharme, algunos van a creer y otros no. El Señor me dijo: yo te voy a dar la evidencia de que yo estuve ahí, y vas a contar este testimonio donde yo te lleve, porque la gente tiene que saber que yo soy real. Y amados, cuando yo me desperté, mis hijos llegaron, se metieron al cuarto y me dijeron: mami, no llores, porque yo no podía parar de llorar. Ahí sí es cierto que solté todo, hermano, pero yo no estaba llorando de dolor, yo estaba llorando de agradecimiento. No habían pasado 24 horas y el Señor en su gran misericordia me había revelado el por qué y para qué. Y cuando yo les conté a ellos y les dije: el Señor me habló esto, acabo de ver a Natanael y el Señor me mostró esto, dice que me va la evidencia, pero no sé qué es. Y amados, cuando trajeron el cuerpo de Natanael al siguiente día, y aquí tengo a un primo mío que está de testigo, porque él estuvo ahí, lo vio. Yo le dije a mi cuñada que andaba y a otro, fueron como 4 o 5 personas, le dije a mi cuñada: póngale esta camiseta a Natanael, porque hermanos, usted en un incendio, usted lo que espera es simplemente un féretro cerrado, una bolsita. Cuando yo había escuchado al bombero, más de 600 grados Celsius, todo lo que había pasado, yo tenía que aceptar la realidad según mi mente. Y en ese momento, hermanos, cuando mi tío fue a recoger el cuerpo, y recuerdo que mi cuñada fue y le dio una camiseta que decía: soy soldado de Jesús, que a Natanael le gustaba mucho. Cuando trajeron el féretro, yo le había dicho a mi tío que por favor lo sellaran. Quiero que lo sellen, le vamos a poner fotos para que todos recordemos cómo era Natanael, tan guapo, tan lindo a sus 16 años. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando yo vi en una iglesia donde estábamos, que es grande, como decir allá en el fondo, en la entrada, veo a mi esposo con un taladro sellando el féretro, y en eso se arrimó mi cuñado y le digo yo: ¿qué pasó? ¿Por qué no cerraron el féretro? Es que ellos lo dejaron así por si usted quería que lo viera la gente. Yo me sentí ofendida, yo dije: ¿cómo? ¿Cómo me van a decir eso? ¡Qué falta de respeto! No, cierren eso. En eso llegó mi esposo, le dice a mi cuñada, a la hermana de él: Giselle, ¿cómo lo vio? ¿Usted lo pudo ver? Y ella dice: sí, claro, lo agarré y lo besé todo. Y yo hice así, y ella me dijo: a como pude le tomé una foto. Claro, en aquellos celulares, hermanos, imagínense, ¿verdad? Cómo quedó la foto. Y cuando ella nos enseña la foto, mi esposo le dice, salió Natanael de aquí para arriba nada más, aquí estaba tapado, y entonces le dice: pero Giselle, ¿dónde está quemado Natanael? Y le dice: aquí en la ceja, ¿no ve que tiene un poquitito como rojo? Pero ¿qué es esto? Pero Giselle dice: yo no sé, ahí pasó algo, hable con su tío. Y cuando llegó mi tío, yo le dije: tío, ¿qué pasó? Y me dijo, él me dice: negra, y me dice: vea, negra, algo pasó. Pero cuando lo llevaron a la morgue y les hacen la autopsia, ellos determinan las causas de muerte y las ponen en el acta de defunción. Y luego mi primo me lo confirma, que está aquí y es testigo, mi primo Fabio.
que el jefe o el que hizo la autopsia le dijo: licenciado, yo no sé de qué murió este muchacho. Este muchacho no se quemó, su cuerpo estaba intacto, tuvo una que otra quemadura, pero de las mínimas, como una quemada de sol. Así fue como él lo dijo. Lo abrimos y no tenía humo en la nariz, no tenía humo en el cerebro, no tenía humo en los pulmones, no murió de asfixia, no murió quemado, ni tampoco le dio un paro porque las venas se dilatan. No sabemos de qué murió su sobrino. Nosotros encontramos un cuerpo y tenemos que entregarle el acta de difunción con las causas de muerte en blanco. Y aquí tengo la evidencia. Aquí tengo la evidencia, amados, que mi hijo no sufrió, que mi hijo no pasó angustia ninguna, porque ni siquiera hay evidencia física. Yo puedo decir que el Señor vino y se lo llevó, y pasé lo que pasé porque Él lo permitió con un propósito. Obviamente los periódicos llegaron y salió, hermanos, y aquí tengo las fotos, la ropa, todo lo que tenía Natanael yo lo tengo. Y puedo entender, amados, como el Señor me dijo, cuando Natanael dijo: Jesús, Jesús, era porque yo estaba ahí, me dijo el Señor. Era porque yo había venido a recogerlo. Y por eso, amada iglesia, yo pasé por donde pasé, mi esposo y mis hijos, pero yo le puedo decir a usted que esto no es un sufrimiento. Cuando yo vi lo que Dios tiene ahí arriba en el cielo, hermanos, déjeme decirle que yo le dije: Señor, tú resucitas muerto, pero no me lo resucites, déjalo ahí arriba, porque nada en esta tierra se compara a lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Nada, ni siquiera mi amor, nada. Aleluya. Y por eso, amados, es que estamos aquí contando este testimonio. Oscar, él es Oscar, para que lo conozca. Oscar fue el que se lo encargué siempre. Lloró mucho porque él se sintió culpable y responsable, pero ya entendió que fue Dios. Dios mismo le dijo: no, yo vengo por Natanael. Y por eso, amados, es que estamos aquí esta noche. Hemos venido para que usted crea a Dios y para que usted se dé cuenta que las promesas de Dios son tuyas. Quiero enseñarles un video para que conozcan, y por eso pasé a Oscar, para que lo vean ahí desde jovencito, y luego el pastor le tiene una palabra. Para verte, mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías, y pensé 1000 veces qué hacer una vez aquí, pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a
mientras tú me oías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, tú eres mi Padre, eres incomparable, hueles amor, hueles a paz, tú hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura, eres excelso, tú eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, tú eres mi Padre, eres incomparable, canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Mi esposo dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y así como ustedes ven, hermanos, desde ese día hasta hoy le servimos aún más. Jesús dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor decidió llevarse a Natanael. A los meses o al año se llevó a mi padre. A los 2 meses se llevó a mi abuelito. Y al tiempo se llevó a mi abuelita. Nos preparamos para recibir niños y hacemos fiesta, pero no nos preparamos para irnos. Y de ahí la importancia de saber, amados, como yo le decía a Natanael, en cualquier momento el Señor viene y nos llama. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Pues hoy es una gran oportunidad. Yo no sé cuántos los que están aquí le han dicho al Señor: Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo no sé cuántos, pero sabes una cosa, desde el momento en que tú le dijiste al Señor: Señor, toma todo lo que yo tengo, aún incluyendo mis hijos, mi familia. Te digo algo, el Señor lo toma muy en serio. El problema es cuando Dios toma algo
que nosotros le demos todo. Pero no nos gusta cuando tal vez nos prueba a ver dónde está mi corazón. No te voy a meter miedo diciéndote que Dios, que cuídate. Y ahora nadie le va a decir al Señor, Señor, no, jamás te voy a decir, toma lo mío. No, todo lo contrario. Señor, toma todo lo que yo tengo, porque es tuyo. Aún mis hijos son tuyos, Señor. Los hijos que me has dado, gracias, Señor, gracias. Junto con mi esposo y mi esposa, estamos administrando lo que tú nos has regalado o nos has prestado. Eso es una gran bendición. Pero el día que el Señor quiere probar tu corazón, ¿estás listo? Y tal vez tu corazón está diciendo, Señor, perdóname, porque estoy resentido contigo. Señor, perdóname, porque no quiero servirte, porque pasó esto y no vi tu mano o tu gloria. No, hermanos. Yo creo que es el momento en que nosotros tenemos que poner abajo y decir, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. No soy digno ni de decir por qué, porque tú tienes el control de todas las cosas. Yo solamente te digo, sí, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz? No nos imaginamos cuánto el Padre sufrió de ver a su Hijo lo que pasó. Y solo por amor a ti y a mí. El mismo Padre con el Hijo sufrió, lloró. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, querida iglesia? Y el Señor nos puede probar a todos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mirada? Hoy en esta noche, para aprovechar bien el tiempo, yo quisiera invitarte, no por miedo, sino realmente si en tu corazón hay algo ahí que tengas que decirle al Señor, Señor, definitivamente tengo que pedirte perdón, Señor. Y hoy entrego todo mi ser, hoy entrego todo lo que tengo, Señor, en tus manos. Sé tú dueño de todo lo que yo tengo. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? Sí. Queremos venir delante de papá aquí en esta noche a pedirle perdón. ¿Cuántos valientes hay en esta noche?